Bueno, hemos llegado a la última parte de los elementos de la administración, que es la dirección. ¿Quién es el director de la empresa? Bueno, normalmente por el tipo de empresa que estamos hablando es el dueño, es el jefe de la familia, que además también generalmente es el administrador también, ¿no? Es el que toma las decisiones, las últimas decisiones, es el quien va marcando los planes, las pautas a seguir, los objetivos, si se van cumpliendo, si no se van cumpliendo. En general es el que está a la cabeza, es el responsable final de todo lo que se hace. Se haga bien, se haga mal, es el responsable final, ¿sí? Y por eso es muy importante la labor de la dirección, porque una empresa sin dirección puede caminar sin un fin, sin llegar a ningún lado. Entonces, de ahí la importancia, no nada más por ser el dueño, sino también de tener claridad de hacia dónde quiere ir, qué quiere y cómo lo hace. Y esto tiene mucho que ver con la propia personalidad de quien está a la dirección de la empresa. Una persona que en su vida es desordenada va a llevar ese desorden a su empresa. O sea, no somos el mismo, no podemos ser dos personas, una en la vida privada y otra en la vida de trabajo, porque todos nuestros defectos y nuestras cualidades los vamos a llevar. Entonces, de ahí la importancia que el director de la empresa esté en constante movimiento, revisando su propio ser, que se conozca perfectamente, que conozca sus cualidades y que conozca sus defectos. Las cualidades las potencie y las lleve a sacar adelante su negocio, y sus defectos haga algo con ellos para que no afecten tanto su negocio. Esto es muy importante, porque muchas veces los defectos de la persona y del dueño del negocio lo llevan a la quiebra. Y otra cosa que es muy importante en un director es que vea su empresa en relación al mercado y en relación al futuro. ¿A qué me refiero? En los momentos en que estamos viviendo, en donde el cambio no solo es constante, sino es acelerado, aquel director que no esté consciente de eso y esté constantemente moviendo ciertos factores de su empresa para ir siguiendo los cambios de mercado, se va a ir quedando atrás, y cuando se dé cuenta es que ya a lo mejor es muy tarde o ya quebró la empresa. Entonces el director debe estar muy consciente de qué lo está rodeando y a dónde va a llegar, ¿no? Claro, debe estar consciente en primer lugar de su entorno interno, ¿no? Por eso hago hincapié en esta parte de que tiene que conocer sus cualidades y sus defectos, y además autogestionarlos. ¿Cómo autogestionarlos? Bueno, pues hacer algo con ellos, a eso se refiere, y llevarlos. ¿Por qué? Porque va a llevar la dirección de sus empleados, va a llevar la relación con sus proveedores, con el entorno que tú mismo dices, ¿no? Y que tenga que ver directa o indirectamente, porque a lo mejor en algún momento de su negocio no tiene que ver directamente con algo, pero si él está muy atento a lo que está pasando a su alrededor, puede incorporar ciertas variables a su negocio, y de ahí el que el negocio no sea estático, ¿no? Ya hay muchos ejemplos en la historia de gente que no volteó a ver lo que estaba pasando a su alrededor y se durmió, y entonces pues, se quedó muy organizada su empresa con mucha planeación, pero lo alcanzó, el futuro lo alcanzó, la tecnología lo alcanzó, la inestabilidad lo alcanzó, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar como muy al pendiente de esta parte, ¿no? Y por otra parte también, que es básica, es esa parte de tener conciencia de las relaciones sociales, cómo comportarse con su personal, qué hacer con su personal, cómo comportarse con sus proveedores. Hay que respetar profundamente a los proveedores y a los empleados, porque sin ellos nuestra empresa no funciona. A veces hacemos mucho hincapié en los clientes, porque decimos, nuestra empresa tiene que cubrir una necesidad, y esa es nuestra finalidad de un cliente, ¿no? Un cliente satisfecho regresa. Sí es cierto. Pero si a nuestro interior, si nosotros no le pagamos a tiempo a nuestros proveedores, se nos puede convertir en un cuello de botella. Si nosotros no tratamos bien a nuestros empleados con respeto, con una buena comunicación, también nos puede pasar esto. ¿Por qué? Porque entonces constantemente podemos llegar a tener conflictos laborales si no les damos cierta importancia. Además,
nuestra empresa no somos, o sea, en algún momento somos nosotros, pero nuestra empresa, si aspiramos a que sea una verdadera empresa, tendrá que ser con otras personas. Y esas personas tienen que ser parte de un equipo de trabajo. Y si el que está adelante no tiene un liderazgo moral, una capacidad moral de dirección, eso puede ser un tendón de Aquiles en cierto momento de su empresa. Por eso es tan importante la dirección. Y el director de la empresa tiene que estar en constante capacitación, no solamente de las cosas técnicas relacionadas con su negocio. Tiene que ir a aprender ciertas cosas, aunque no le gusten, por lo menos para aprender a pedir y saber que se pueden hacer, ¿no? De repente no les gusta hacer los números, tienen que aprender a hacerlos, no para llevarlos, pero sí para poder dirigir el que se lleven los resultados que ustedes quieren en los números, los controles que ustedes quieren, ¿no? Estimular a las personas, saber cómo estimular a las personas, saber cómo incorporarlas y que las personas se sientan parte de su empresa. Esa es la labor que le corresponde al director de la empresa. Y hasta dónde va a delegar, eso es una raya muy sutil. Tiene que aprender a delegar sin soltar completamente. Es como el que maneja los títeres, lleva los hilos, pero nunca los suelta completamente, ¿sí? Entonces, esa es una parte fundamental en la empresa y me da la impresión que ustedes que están viéndome precisamente son esa parte importante. Entonces, nunca pierdan de vista la importancia que ustedes tienen desde este punto de vista en la administración. Y con esto terminamos los elementos de la administración.